hoy les quiero hablar sobre un término que escuchamos mucho en temas de terapia, sanación, todo lo que tiene que ver con el trabajo de energías, pero siempre que escuchamos este término hay distintas propuestas detrás de él, entonces no es que solo por decir armonización energética estemos hablando de lo mismo. Un concepto que también se parece, pero no necesariamente tiene que ver con lo mismo, es el concepto de alineación de chakras, que es un concepto que a mí me parece súper impreciso, porque en realidad no dice nada, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de qué es lo que desarmoniza nuestros chakras y qué es lo necesario para volver a armonizar nuestro cuerpo, nuestros centros de energía, nuestros campos energéticos en sus distintos niveles, desde lo más físico a lo más sutil, y cómo se tiene que abordar una armonización energética para que no sea solo algo paliativo, sino que realmente corrija como un problema de fondo. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de que un chakra se bloquea, se desalinea o está funcionando, hay miles de términos para referirse a esto, pero la verdad es que en lo concreto, cada chakra tiene una vibración, cada chakra tiene una función, cada chakra representa un territorio de conciencia y en la medida que ese chakra está cumpliendo su función, todo va a estar en orden, ¿ya? Entonces, esto es vertical y desde la base vamos nutriendo nuestros chakras hacia arriba. Esa es una primera lógica donde claramente si tengo problemas en el primer chakra, el segundo va a estar complicado y así sucesivamente. El primer chakra es fundamental porque es la raíz, porque es la base, porque es nuestra ancestralidad, porque es nuestra sobrevivencia, pero cada chakra sostiene el siguiente. Entonces, puede ser en ocasiones que no tenemos resuelto un tema, por ejemplo, la infancia, el dinero, la sexualidad, la profesión, que como compensación gastemos mucha energía de otro chakra. ¿Ya? O sea, algo que pasa mucho, por ejemplo, un déficit de energía en el segundo chakra, eh, y acá mucha energía, y eso genera a la larga un desequilibrio, genera, por ejemplo, patologías, síntomas, enfermedades, malestares, y tenemos que empezar a ampliar nuestro concepto de la anatomía sutil, porque si no nos vamos a quedar muy cortos y todo el trabajo energético que vamos va a ser muy como superficial, por decirlo así. Entonces, lo principal es entender que cuando una persona dice, yo quiero hacerme una armonización o una limpieza energética, ese concepto también, de repente me escribe alguien y me dice, oye, necesito una limpieza. La verdad es que a mí el concepto de limpieza no me gusta, lo asocio mucho como a prácticas que son más como de brujería, que yo creo en esas cosas, ojo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo tener un espíritu, no es lo mismo tener un miasma, no es lo mismo tener, qué sé yo, los nombres que ustedes quieran llamar, a trabajar en sanación. Son ámbitos distintos. Yo no digo que no existan las energías de baja vibración y debe haber gente que se ocupa de esos temas y a mí en lo personal me ha pasado y he tenido que recurrir a uno que otro experto en ese sentido, pero yo trabajo desde la vereda de la sanación, no desde la vereda de la magia, ni de la brujería, ni de ninguna de esas prácticas que para mí son completamente válidas, pero que lamentablemente está plagado también de mucho chanta, de mucho charlatán. Entonces, ojo ahí, una limpieza implica que tu campo, y aquí va a venir el concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por campo energético? Mientras más precisos seamos, mucho mejor. ¿Significa que nuestro campo está sucio? ¿Está contaminado? ¿Está parasitado? O sea, todos esos conceptos podrían servir, pero al mismo tiempo no, ¿ya? Porque nuestro campo energético no es, o sea, es una totalidad, ¿cierto? Un campo unificado de conciencia que incluye lo mental, lo emocional, lo etérico, lo físico, lo espiritual, que es en todas las planos, en todas las dimensiones, es como si fuéramos un huevito de energía por delante, por detrás, hacia arriba, hacia abajo, y ese campo efectivamente podría parasitarse, podría tener fisuras, podría tener, qué sé yo, un anclaje de alguna creencia, de alguna herencia. Va a depender el paradigma que tú estés buscando, ¿ya? Yo trabajo desde la medicina cuántica, trabajo desde la medicina sintergética, trabajo desde la medicina manual etérica, trabajo desde los conocimientos que yo tengo que son súper técnicos. Entonces, no voy a ir a diagnosticar algo que está fuera de mi campo, que si bien yo creo, entiendo, lo puedo comentar, no es parte de mi tema. Entonces, cuando a mí alguien me dice, no, es que a mí me dijeron que tenía adherido mi campo, tal cosa, lo más probable es que yo te derive con alguien más.
lamentablemente no conozco tanta gente que se dedique a eso, así que a veces me toca mencionar a una o dos personas que son los que conozco que se pueden dedicar a, qué sé yo, a el área como más de lo paranormal, por decirlo así. Ahora, todas estas divisiones son súper como arbitrarias, ya, porque uno no sabe, cuando hablamos de energía, todo es energía. Cuando hablamos de alta vibración, cuando hablamos de baja vibración, cuando hablamos de son distintos conceptos a veces para referirnos a lo mismo, pero por eso también cada persona o cada terapeuta o cada sanador o cada, qué sé yo, X se dedica a un área en específico. Entonces, ¿cuál es mi tema? Yo trabajo básicamente desde el cuerpo físico. Entonces, ¿a mí qué me importa? A mí me importa cuando una persona me dice, quiero una limpieza energética, yo al tiro corrijo el concepto, ¿cierto? Es una armonización lo que yo te puedo ofrecer. ¿Por qué? Porque esa desarmonía es lo que implica mi trabajo. O sea, ¿por qué crees tú que necesitas una limpieza? Y corrijo armonización. No, porque me he sentido súper cansado, no, porque estoy súper desbordado emocionalmente, no, porque mi mente está muy revuelta, no, porque de un tiempo a esta parte he empezado a tener tal síntoma, o me diagnosticaron tal cosa, o estoy teniendo tales dolores. Ese es mi terreno, ¿ya? No tiene tanto que ver con la energía en lo que les mencionaba de lo paranormal, que, insisto, existe. Ya, si te está pasando, es súper válido preguntar, consultar, no sugestionarse, porque a mí me pasa que de repente llega mucha gente, no, es que me hicieron algo, y eso la verdad es que muchas veces es una forma como de evadir la responsabilidad personal respecto de cosas que te pasan porque tú mismo no has puesto atención o has tomado acciones que te dañan, pero más allá de que hay una parte que es de sugestión y que es de evadir tu responsabilidad, también hay un montón de gente a la que sí le pasa, ya que sí tiene un campo energético, y aquí vamos a ampliar un poco, quizás muy poroso, que su campo emocional tiende a enganchar quizás con energías de baja vibración, le pasa mucho a los niños pequeños, primero en la primera etapa de vida, luego entre los 8 y los 14, más o menos hay también alguna tendencia a enganchar con, qué sé yo, con el bajo astral, con distintos conceptos, ¿ya? Si este tema te gusta, yo te recomiendo eh, que te apliques, ¿ya? Porque no es bueno mezclar peras con manzanas, o sea, yo respeto mucho el trabajo de quienes trabajan con esa área y también de quienes trabajamos desde esta otra vereda. El problema es toda esta masa que hay entre medio, que habla de esto y habla de esto, pero que en realidad no tiene mucha idea de nada. Eh, otra cosa, antes que se me olvide, es que el trabajo a distancia, cuando hablamos de, en términos energéticos, es posible. Ya, por ejemplo, hay personas que trabajan con una especie de figura y van con el péndulo, qué sé yo, desbloqueando chakras o armonizando cosas que vamos a hacer el alcance de cuáles son las distintas propuestas. Se puede trabajar. Tú puedes representar en esta especie de figura que si yo los centros de energía de esta persona, que es tu paciente, puedes coordinarte a tal hora, lo puedes hacer en directo, lo puedes hacer diferido, pero yo te voy a contar cómo trabajo yo y por qué hay una diferencia ya entre una propuesta, otra propuesta y otra propuesta. ¿Cuál es el punto? Cuando tú tienes cualquier tipo de desequilibrio a nivel energético, ya se te desalinearon los chakras, se te hizo una fisura, te parasitaste con no sé qué, cualquiera de estas variantes, ¿cierto? Significa que algo no está funcionando. Entonces, mi trabajo consiste en decir qué es lo que no está funcionando. Entonces, hay algunos conceptos o preguntas que son fundamentales, ¿cierto?, dentro de una entrevista, ¿ya? Porque podríamos hacer solo una evaluación energética, sí, por supuesto. Yo podría decirle al paciente, mira, te voy a evaluar, vamos a ver cómo está el primer chakra, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. A mí de repente me llega la pega extra, porque a mí me recomiendan personas, entonces de repente alguien me dice, oye, mira, hablé con fulana y me dijo que tenía bloqueado este chakra y este chakra y que hablara contigo. Cuando son personas de confianza, yo tomo la referencia, o sea, me refiero a que si fulana de tal que estudió conmigo, o que es una persona a la que yo respeto, cuyo trabajo conozco, te evaluó y te dijo que tu problema era ese, yo lo voy a tomar en cuenta, ¿ya? Porque me parece que el trabajo de esa persona es impecable y agradezco mucho también las recomendaciones. Otras veces, cuando la persona no tiene claridad de lo que le está pasando, la entrevista es un poco más exhaustiva. ¿En qué sentido? Recuerda que todo síntoma, malestar, enfermedad que se manifieste en el presente
podemos encontrar su origen en los meses anteriores hasta 2 años antes. Entonces, siempre es muy importante, si tú me dices, mira, desde agosto que estoy con tal problema, yo te voy a preguntar, bueno, ¿qué te pasó a principio de año? ¿Qué te pasó el año pasado? Cuéntame. Y tú me vas a contar. Y yo necesito entender qué cambió en la dinámica. Yo puedo ver quizás que hay un desgaste, que hay un bloqueo, que hay un desequilibrio, pero necesitamos entender el motivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque trabajamos a nivel cuántico. No solo movemos energía, ya como inflar una rueda pintada, sino que parchamos la rueda y trabajamos a nivel de conciencia, para que ese agujero o ese desequilibrio o esa fisura no se vuelva a repetir porque tú ya integraste a nivel de conciencia el aprendizaje que esa situación te vino a mostrar, ¿ya? Entonces, entendemos también que muchas veces es nuestra alma la que a través de síntomas o enfermedades nos expresa algo, ¿cierto? Nos dice, te estás perdiendo, estás desconectado, estás con mucho miedo, empieza a mostrar esa desconexión. Pero nosotros, lejos de tomar ese mensaje como algo que nuestra alma no quiere comunicar, muchas veces nos anestesiamos, apagamos los síntomas, no escuchamos el mensaje, no queremos sentir dolor, lo que es absolutamente válido, pero al mismo tiempo nos perdemos de vista esa autoobservación y la toma de conciencia que viene de la mano con el dolor. En una armonización energética, que es la propuesta de la que les estoy hablando, lo primero es una entrevista. ¿Por qué crees que necesitas una armonización energética? De ahí vamos a obtener gran parte de la información que nos va a servir. Otra parte de esa entrevista tiene que ver con cosas básicas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, algo que yo pregunto muchísimo, si han tenido alguna intervención, parto, aborto, hemorragias, tatuajes. Ya, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Es algo básico. Cuando trabajamos con anatomía sutil, que en el fondo tiene que ver con la integración de todos los campos energéticos en lo físico, todas estas situaciones que afectan a nuestro cuerpo físico, por ejemplo, un tatuaje, por ejemplo, una intervención, una cesárea, una episiotomía, una operación, qué sé yo, que te tuvieron que poner un fierro, que te tuvieron que sacar un órgano, ¿cierto? Por mucho que las operaciones cada vez son menos invasivas o de repente alguien te dice, no, me operaron con láser, no sé, eso va a dejar un hoyo, ya esa es la palabra técnica, un agujero en tu red etérica. Si tú no sabes lo que es la red etérica y te dedicas a esto, tenemos un gran problema. Ya, sí, porque el campo etérico es algo esencial dentro de los conceptos que vamos a trabajar en sanación. El campo etérico es una copia idéntica de tu campo físico que se proyecta sobre la piel, ¿cierto? Y que representa nuestro campo de conciencia. Sobre el campo etérico descansa el campo emocional y sobre el campo emocional descansa el campo mental. Es súper simple cuando tienes el conocimiento, cuando organizas la información. Ahora, el campo etérico nos muestra los síntomas antes de que lleguen a ser físicos. Es el clásico como que me quiero resfriar, por ejemplo, que a veces hay síntomas que están gravitando en el campo etérico para que tú te hagas cargo, para que tú te observes, para que tú te veas, para que tú te reconozcas, pero no alcanzan a llegar a lo físico, o sea que no es que te vas a enfermar una semana, 2 semanas, ni va a ser algo crónico, ni va a ser nada más, a menos que tú no te hagas cargo. Cuando tú no te hagas cargo de un síntoma o un malestar que está en el campo etérico, esa información va a pasar al campo físico. Y ahí ya el conflicto es un poco más complicado porque esto tiene que ver con la densidad de la información. Mientras más afuera, por decirlo así, por ejemplo, si esto fuera un problema a nivel mental, la vibración es muy como sutil. Si fuera un problema emocional, la vibración se vuelve un poco más densa. Es un problema etérico, como estamos más cerca del campo físico, es un poco más denso, pero todavía energético. Pero si esa información pasa al campo físico, es una información que es densa. Entonces ya está como encriptada. La densidad de la materia no es la misma que la densidad de la mente, de las emociones o de la conciencia. Por eso es importante pesquisar nuestros síntomas antes de que lleguen a ser físicos. Pero pasa que los seres humanos funcionamos al revés. O sea, pido ayuda cuando ya estoy hasta acá, cuando ya tengo un diagnóstico, cuando ya estoy medicado, cuando ya me tienen que operar. Y en ese sentido, una armonización energética nos puede servir mucho, porque quizás algo en mí, porque acá surge como esta necesidad de buscar alternativas, ¿cierto? Me dice que mi problema no es solo el diagnóstico que me dieron, o solo la enfermedad que dicen que tengo,
sino que hay un desequilibrio quizás en otro sentido. Entonces, en una armonización energética, lo primero es una entrevista. Lo segundo va a ser una evaluación energética, ya no desde cuéntame tu historia, sino una evaluación energética. Ya dijimos, vamos a descartar fugas energéticas que pueden ser por operaciones, por tatuajes, por heridas, y también hay ciertas fugas que la misma persona se puede generar porque en su campo hay mucha fricción. La fuga más habitual tiene que ver con el plexo solar, donde la mente es muy ruidosa, entonces se suele romper el campo energético. Y también hay fugas que son, por ejemplo, funcionales, algo que pasa mucho cuando hay, por ejemplo, traumatismos a nivel de cerebro, es que el cuerpo naturalmente para drenar ese exceso de energía hace una fuga a nivel del primer chakra. Pero para esto, insisto, tenemos que saber de anatomía sutil, porque si no, ¿cómo vamos a entender la conexión entre el séptimo chakra y el primero? ¿Cómo vamos a entender la conexión entre el segundo chakra y el quinto, entre el tercer chakra y el cuarto? ¿Cómo vamos a entender la conexión de los chakras con los distintos campos energéticos? Porque cada uno de esos ejes se conecta con uno de nuestros campos energéticos, ya sea mental, emocional, físico, etérico. ¿Se entiende? Esto es algo básico. Ya no le estoy hablando le estoy hablando del ABC de la terapia energética. Y si no tenemos ese ABC, significa que o nos vamos a perfeccionar ahora mismo o nos dedicamos a otra cosa. Yo en este sentido soy súper drástica porque por muy buena voluntad que tenga una persona, las terapias energéticas no son inocuas. Las terapias energéticas sí pueden generarte un caos, sí pueden generarte un desbarajuste, sí pueden inducirte a un estado caótico. Entonces hay que hacer la pega bien. No porque viste un nicho para ganar plata rápido, porque hiciste un cursito fin de semana, ya nos creemos. Yo en ese sentido apelo por último al karma que te estás echando encima por hacer algo que no sabes hacer. Ahora, siempre cabe la posibilidad de que la persona que está cumpliendo ese rol no sepa, que no lo haga con mala intención, pero si le surgen dudas, es mejor que esa persona se prepare, estudie, se forme. Si no tiene o no quiere hacerlo de manera formal, que busque una forma autodidacta, pero que se forme, porque seguir trabajando con tantos vacíos conceptuales es un riesgo, ¿ya? Y porque además lo que hace es que este oficio lo pone en un terreno que es como un poco creíble en el fondo, ¿no? Porque generamos dependencias. Cuando tú solo te limitas a mover energía y no entiendes cómo se conecta una cosa con otra, eso va a dar un resultado, va a generar una cierta tranquilidad, pero a la semana voy a necesitar otra sesión y otra sesión y otra sesión, y eso es precisamente lo que nos evitamos cuando trabajamos desde el paradigma de la medicina cuántica, ¿ya? Porque trabajamos a nivel de conciencia, no trabajamos solo moviendo energía. Hay muchas técnicas que ya están un poco obsoletas, entre ellas el Reiki, que me parece una técnica maravillosa y que fue muy útil durante mucho tiempo, pero que tiene un efecto solamente paliativo, ¿ya? No tiene un efecto cuántico y por lo mismo es necesario cada cierto tiempo, no muy largo, volver a recurrir a lo mismo, a lo mismo y a lo mismo. Entonces, yo estoy segura que hay personas de buena voluntad que trabajan con las herramientas que tienen, pero insisto, esas herramientas están obsoletas. Te creo 20 años atrás, ¿ya? Cuando el paradigma de la medicina cuántica todavía no era tan accesible o no estaba tan al alcance, pero es como que en el presente tú escribieras en una máquina de escribir en lugar de usar un computador. O sea, hoy día de hecho estaba escribiendo parte de un libro y el computador me dio la opción de grabar y me transcribió todo y yo dije, wow, ya ni siquiera es escribir así en el teclado, sino que lo dicto y la aplicación me va transcribiendo lo que escribo. Entonces, ¿por qué voy a usar una máquina? ¿Para qué voy a usar un cincel? ¿Me entiendes? Si hay otras alternativas. Entonces, la primera pregunta es si el enfoque desde el que tú trabajas o al que tú recurres cuando buscas una limpieza, digamos, armonización energética, tiene o no un enfoque cuántico. No tengas miedo de preguntar. Hola, sí, lo que tú haces tiene un enfoque cuántico. Es como preguntar, ¿es eco-friendly? ¿Es vegano? Son cosas que uno pregunta cuando compra un cosmético, uno pregunta cuando consume un alimento. Si tú vas a dejar que una persona eche mano a tu campo energético, ordene, desordene, lo que haga, pregunta si su trabajo tiene un enfoque cuántico. Si lo tiene, ya, porque vas a encontrarte personas que hacen, no sé, postamiana, personas que hacen teta healing, personas que hacen, qué sé yo, sanaciones con
con símbolos arturianos, o sea, vas a encontrar un montón de cosas que están geniales, ¿cachai? Eh, pero esas cosas requieren una formación exhaustiva y ahí tú tienes una garantía de que esa persona se formó, tiene conocimientos de anatomía sutil, tiene conocimientos en todos estos conceptos que hemos estado tirando como un poco muy básicos. Vamos a ir ampliando un poco la idea. Y de lo contrario, tú vas a saber que lo que te están ofreciendo tiene una duración que es muy cortita, porque no alcanza a trabajar a nivel de conciencia, sino que simplemente se queda en un movimiento de energía. ¿Que puede ser útil? Sí. Sí, yo le haría reiki a mis plantas, le haría reiki a mis perros, pero si tengo herramientas más poderosas y más precisas, las voy a usar. No con las plantas, pero sí con los perros. ¿Me entienden? Es como que a organismos más complejos también uno va usando herramientas más complejas. Ahora, también hay un tema tiempo. Pues yo me acuerdo haber practicado Reiki hace 15 años atrás, que nunca fue una de mis herramientas favoritas, pero la valoré y la agradecí. Y una sesión completa duraba, no sé, 2 horas. Y un tratamiento de Reiki suponía 4 días seguidos de trabajo. ¿Ya? 4 días. Que tenía un efecto potente. Porque o sea, ahí 4 sesiones de 2 horas tenían el efecto que para mí tiene una sesión de 30 minutos. Entonces, es como, sí, no quiero gastar 8 horas de mi tiempo si puedo gastar media hora. ¿Se entiende? Entonces, nos vamos a partir con la entrevista que nos va a dar algunas claves, nos va a mostrar si la persona ha tenido intervenciones, si la persona tiene tatuajes, si la persona tiene algún síntoma que nos dé clave. Y luego vamos a ir directo a la evaluación energética, o sea, vamos a testear. Ahí tú tienes que ver qué herramientas tienes. Muchas personas usan, por ejemplo, péndulo. Yo uso métodos de testeo binario como el VAS, como el DEI, que son métodos kinésicos donde tú le preguntas al cuerpo, ¿cierto? Y el cuerpo te responde en un código binario, o sea, te responde sí, no, sí, 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 no, 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 no. Ahí tú tienes que ir evaluando tu sí y tu no. Pero digamos que tú trabajas con péndulo o digamos que tú tienes otros métodos. Ahí me puedes dejar el comentario de cuáles otros métodos se te ocurren. Y uno dice, ok, entonces, ¿hay algún problema en el primer chakra? Sí, no, ok. ¿Hay problema en el segundo chakra? Sí, no, ok. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿Ya? Ahí tendríamos un hilo conductor mínimo. Pero ¿qué más tenemos que preguntarle al cuerpo? Si hay barreras, ¿ya? Barreras, por ejemplo, eh, la pelvis, el diafragma, la clavícula y acá la barrera suboccipital, que es súper común. ¿Por qué? Porque imagínate que tú resuelves el problema del primer chakra y resuelves el problema del segundo. Digamos que tú tienes un poquito más de conocimiento y corriges la fuga energética que había en el primer chakra o la fuga energética que había en el segundo chakra. Si tú tienes una barrera, la comunicación entre el primer chakra y el segundo no se va a dar. No se va a dar porque hay algo que está cortando el ascenso de la energía. Piensa que la energía sube como una espiral. O sea, desde la planta de los pies, que es por donde ingresa la energía a nuestro cuerpo, va. Ya vamos a encontrar obstáculos en cada articulación, que porque ahí hay una concentración importante de energía, hay una zona de fricción, que puede ser a nivel de tobillo, rodilla, cadera, cuello, pelvis, pero lo principal es esta barrera, ¿ya? Entonces, cuando tú corriges fugas y barreras, que es lo primero que vamos a hacer siempre, ¿tú qué garantizas? Puede ser que el mal funcionamiento de un chakra tenga que ver con una fuga. Entonces, no se siente energía en el primer chakra. ¿Por qué? Porque tuve una operación de rodilla y la energía se me está yendo por ahí porque la cicatriz quedó, pero a nivel energético todavía hay un agujero. Tú corriges la fuga y tú vuelves a evaluar el primer chakra y tú te vas a dar cuenta que efectivamente ahora sí hay energía. Ahora, tenemos que garantizar que esta energía se mueva correctamente, porque muchas alineaciones de chakras se quedan en el primer chakra. Pero ¿qué pasa con los chakras secundarios del primer chakra? ¿Qué pasa con riñón? ¿Qué pasa con la planta del pie? ¿Qué pasa con rodilla? O sea, hay mucho movimiento. Imagínate que el primer chakra está bien, pero los chakras secundarios de riñón están desnutridos. O sea, hay que limpiar riñón, hay que drenar esa energía, hay que cargar de energía nuevamente. Y recién ahí, cuando tengo todo, fuga, he corregido barreras, he corregido chakras principales, chakras secundarios,
recién ahí puedo ir al segundo. Y hacemos lo mismo, revisamos chakra secundario, fugas, y ahí ya se va complejizando el trabajo, pero vas haciendo un trabajo que está bien amarrado, ¿ya? Muchas veces les decía yo que el problema de un chakra no tiene que ver con el chakra en sí mismo, sino con su dipolo. En este caso tenemos tres dipolos. Dipolo 1-7, que conecta el primer chakra y el segundo, el séptimo, perdón. Tenemos el dipolo 2-5, que conecta el segundo chakra y el quinto. Y tenemos el dipolo 3-4, que nos da la conexión entre el plexo y el plexo cardíaco, o sea, el plexo solar y el plexo cardíaco. Estos dipolos de energía son como equipos. Como que yo te presto ropa, tú me prestas ropa, si a ti te falta, yo te doy, si yo estoy mal, tú me ayudas, pero ese intercambio no siempre es justo. O sea, por ejemplo, puede ser que una persona esté muy sobrecargada de energía a nivel del primer chakra y todos los miedos activos y la sobrevivencia y la angustia y los miedos y paralizado con crisis de pánico, y que acá en el séptimo chakra no haya casi actividad, o sea, la conexión con lo espiritual, con tu yo superior, con tu alma está completamente bloqueada. Y eso uno dice, ya, po. Pero ¿qué pasaría si este primer chakra nosotros lo subimos? Llevamos esta energía o limpiamos, ordenamos, ahí va a depender de las herramientas que tú tengas, y armonizamos el dipolo 1-7. Cuando tú pones esos miedos, esas angustias vitales, la sobrevivencia, qué voy a comer, y dónde, lo pones en conexión con tu fe, lo pones en conexión con un propósito, lo pones en conexión con un sentido superior, ya no vives en el miedo, sino que hay un intercambio de información entre este chakra, el que está en la base, y eso genera un equilibrio. Por eso cuando hablamos de armonización no nos podemos limitar a decir, le voy a poner este color, le voy a poner esta qué yo, figura, que también es bien bonito, a mí me encanta el lenguaje del cuerpo simbólico, que escucha el color, que siente la esencia, que siente la vibración, maravilloso, pero todos estos conocimientos tienen que ser usados con inteligencia, no solo con buena voluntad, con inteligencia, ¿ya? Porque de lo contrario, yo me acuerdo siempre que hace muchos años tenía una colega que decía, no, si la energía es inteligente, sí, la energía es inteligente, pero quienes hemos creado esas barreras que hacen que la energía se desvíe somos nosotros, no es la energía es neutra, ¿se entiende? Entonces, si tú desvías el cauce de un río para otro lado, claro, el agua también es inteligente, pero somos nosotros los que hacemos esas desconexiones. Entonces, dipolos, armonización de dipolos, fundamental. Que haya comunicación entre el 1-7, que haya comunicación entre el 2-5, que haya comunicación entre el 3-4. ¿Me entiendes? Y todo esto se triangula. No te voy a dar más detalles porque aquí es donde la gente dice, ¿y cómo se triangula? Cariño, anda a estudiar, fórmate, aprende, practica. Porque no te puedo en un video de 30 minutos dar un tip para que tú creas que puedes hacerlo mejor porque así no funciona. Si te despierta la curiosidad, dale, de cabeza a estudiar. Vas a encontrar en todos lados información si quieres ser autodidacta y si quieres invertir en formación, también puedes hacerlo de acuerdo a lo que a ti más te llama la atención. Lo que estoy mencionando acá es algo básico, básico, como A, B, C, D, como A, E, I, O, U, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no estamos hablando ni en chino ni en griego, es lo básico de cualquier procedimiento energético. O sea, si esto es lo básico, imagínate lo que es complicado, porque estas cosas tienen que estar bien ordenaditas para poder trabajar todo lo demás. ¿Qué pasa? Si tú te quedas solo en un campo, por ejemplo, yo no sé cómo trabajar con el campo mental de una persona. Yo no sé si el bloqueo de ese chakra tiene que ver con una creencia, si tiene que ver con una emoción, si tiene que ver con algo que está en el cuerpo, o un bloqueo a nivel de conciencia. ¿Cuánto me va a durar la armonización? ¿Se entiende? Entonces, la capacidad de remover informaciones fractales, patrones de memoria, ya sea del campo mental, del campo emocional, del campo físico, del campo etérico, en los canales que conectan nuestro cuerpo de forma vertical, esa creencia va a seguir operativa y al cabo de 3 días, una semana, va a volver a activar el mismo conflicto. Entonces, puede ser un buen negocio porque yo te voy a tener de vuelta la próxima semana, pero yo no te quiero de vuelta la próxima semana. Yo te quiero en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, haciendo tus cosas y resolviendo. Porque esa es la garantía de un trabajo bien hecho, que no tenemos que volver atrás una y otra vez. Entonces, es un trabajo que, claro, en esta evaluación, primero hacemos una entrevista, luego hacemos una evaluación y luego ya nos ponemos a trabajar. Ya tengo los antecedentes. Este chakra está bloqueado, aquí hay una fuga, aquí hay una barrera, más lo que el paciente me dijo, más las experiencias que ha estado vivenciando.
vamos a encontrar que en el campo energético todo esto se representa. Tal bloqueo, tal conflicto, tal cicatriz, o sea, esto está. Es como que tú pasas y dices, ah, mira, sí, aquí está. Y puedes encontrar más de lo que la persona te dice, porque la persona solo te dice lo que la persona sabe o lo que la persona entiende. Solo te dice eso. Ya no es que te quiera mentir, quizás te está hablando genuinamente, pero se le pasó ese detallito, ¿no? Donde quizás sí había algo más bloqueado. Y yo aquí sí quiero hacer un alcance, porque a mí me pasaba mucho antes, ahora no me pasa tanto, pero que muchas personas decían, por ejemplo, a veces alguien por distintos temas, por consultas, por terapia, por talleres, me decían, no, es que me fui a una sesión de Reiki y la persona me dijo que tenía algo en el segundo chakra. No le precisaron qué, pero sí le pusieron la atención y le dijeron que buscara ayuda. Me encanta la gente que es consciente de sus limitaciones porque meterse ahí donde uno no sabe puede dejarla embarrada. Pero hay un gesto de buena voluntad al pasarle la información al paciente y decirle, hay algo, está fuera de mi campo porque yo no me voy a poner ahí a escarbar y quizás tú te vas a desbordar y no voy a saber qué hacer. Hay cosas que el cuerpo protege, informaciones que están encriptadas porque la mente no sabría qué hacer con esos eventos dolorosos. Pasa también con lo ancestral, bueno, pasa con lo gestacional, hay muchas memorias que son como muy inconscientes, muy profundas. Entonces, cuando eso pasa, yo lo valoro mucho a ese profesional de otra área que dice, aquí hay un bloqueo, no me voy a meter más allá de lo que me corresponde, para lo cual estoy capacitado, pero sí le voy a dar a la persona esta clave para que busque ayuda y entonces llegan con esta idea de, me dijeron que tenía que trabajar tal cosa, ¿ok? Muchas veces, y aquí yo quiero ser clara, una persona llega buscando una cosa y en realidad lo que necesita es otra. Ya puedes llegar buscando una armonización energética y quizás necesitas trabajar solo el linaje femenino, o necesitas trabajar algo ancestral, o necesitas trabajar, qué sé yo, otras cosas. Ya, pero creo yo que siempre una armonización energética te va a servir. En cualquiera sea tu caso, siempre restaurar ese equilibrio, esa comunicación, la lateralidad, los circuitos energéticos, la integración de todos tus campos, siempre te va a dar, yo siento que como un 70% del bienestar que te falta. Y claro, después uno puede entrar a picar con cosas más específicas. Aquí es donde hay que ser sumamente respetuoso. A mí no me gusta inducir en mis pacientes necesidades que se traduzcan en contrátame de nuevo, porque siento que eso es poco ético. Entonces, cuando a mí en una armonización energética me sale alguna información que, de algo que quizá vamos a resolver en parte, pero que es un poco más profundo, yo solo menciono a la persona, le digo, mira, me costó un montón trabajar con tu rodilla derecha, me costó muchísimo trabajar con tu vario izquierdo. Lo que te puedo comentar al respecto, desde la vereda, por ejemplo, de la biodecodificación, del análisis corporal, desde, bueno, todas las herramientas que yo tengo, es que quizás aquí hay algo con, sí, tu papá, quizás aquí hay algo con tu mamá, con tu rol de hija, con tu herencia, en el femenino, en el masculino, que es el área a la que yo me dedico. Yo soy terapeuta transgeneracional. Esa es mi especialidad, a eso me dedico. Trabajo con el cuerpo, trabajo con energía, trabajo con medicina cuántica, pero enfocada específicamente en lo transgeneracional. La persona es libre de seguir trabajándolo cuando quiera, cuando sienta, conmigo, con otra persona, en terapia, con su psicólogo, con su psiquiatra. Yo ahí como que suelto, porque siento que es, de repente, es mucha información, así como, ah, yo venía solo por esto y ahora me voy con esto otro. Pero no podría yo guardarme esa información porque por algo se muestra, entonces si la información se muestra, yo tengo el deber de plantearlo. Ya, no como alarmista, así como, oh, tienes un problema con eso, tampoco como hacer una toma de poder, ojo con eso, como terapeutas en el área que sea, nunca puedes hacer una toma de poder sobre tu paciente, ya, porque eso es completamente antiético y tiene un karma terrible, o sea, no, es que tienes que sanar. No, tú a la persona le dices y la persona tiene su libre albedrío y ella verá cuándo, cómo, dónde y con quién. Tu único trabajo es formarte y ofrecer el servicio más integral, más completo, más lúcido. Y tú también mantenerte como un canal, ojo. Yo para trabajar con energía, yo para trabajar con personas, yo para trabajar para que todo ese movimiento de conciencia, que además pasa por mi conciencia, porque este es un circuito, yo no puedo estar trabajando enferma, cansada, nerviosa, preocupada. O sea, yo tengo que vivir en un estado meditativo.
¿ya? Desintoxicada, hidratada, descansada, con la mente en silencio. Esa coherencia entre la vida cotidiana y la vida profesional es fundamental, bueno, en cualquier área, pero sobre todo en esta área. Ya tenemos entrevista, evaluación, y corregimos todos estos desequilibrios y luego ya vamos al trabajo que recién vamos a la armonización, recién, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya corregí fuga, barrera, armonicé dipolo, ya. Ordené qué es lo que estaba en el campo mental, qué es lo que estaba en el campo emocional, qué es lo que estaba en el campo físico, puse cada cosa en su lugar, verifico que primer chakra funciona, segundo chakra funciona, tercer chakra funciona, cuarto chakra funciona, quinto, sexto, séptimo, ya. Todo. Y recién empezamos a armonizar. 1-7, 2-5, 3-4. A ver cómo se mueve, cómo queda eso funcionando. ¿Podemos activar otros circuitos? Sí, va a depender de lo que la persona necesite. Podemos activar un circuito de enraizamiento, podemos activar un circuito de, de autorreconocimiento, podemos conectar, timo, epífisis, podemos conectar, bueno, en el cuerpo hay muchas como geometrías que uno puede dejar activadas para que eso siga haciendo su trabajo a nivel hormonal, de distintas glándulas, para que haya una activación. Incluso a mí me gusta mucho entregarle herramientas a mis pacientes para que ellos puedan mantener esa como higiene energética en el día a día. Ejercicios de todo tipo, ¿ya? Y que son fáciles y que pueden autogestionar si la persona así lo desea. Recién ahí terminamos, porque cada uno de esos dipolos se conecta con su respectivo campo energético. O sea, si yo voy a trabajar el dipolo 2-5, el dipolo 5 es el que nutre y retroalimenta el campo físico. Entonces, si hay un problema en el campo físico, el dipolo 2-5, ya sea el segundo chakra o el quinto, se va a ver afectado. Y al revés, si yo corrijo el problema en el segundo chakra, el problema en el quinto chakra o en ambos, esa información tengo que remitirla al campo físico etérico, que es como el titular, ¿se entiende? Entonces, cada dipolo se conecta con un campo energético. Y todo esto, a su vez, tiene que estar conectado a nuestra alma, que ya es otro plano, ¿ya? Porque la anatomía sutil llega hasta aquí, ¿ya? Yo he escuchado a mucha gente que habla del alma como si fuera un octavo chakra, y no existe ese concepto, ¿ya? Eso es como un invento para reducir el alma a un lenguaje que nos queda grande. Alma es alma y paremos de contar. No es necesario que nos inventemos el hilo negro, porque el hilo negro ya existe y se llama hilo negro desde hace siglos, ¿ok? Importante, la conexión con el alma se da a través del hilo de conciencia, que es un hilito que conecta el alma, ¿cierto?, con el séptimo chakra, y que a veces ese hilo de conciencia también está un poco frágil. ¿Cuándo? Cuando hemos tenido accidentes que nos han dejado entre la vida y la muerte, cuando hemos tenido pérdida de conciencia, cuando hemos estado en coma, cuando hemos estado, por ejemplo, mucha gente que la operan y te dice, oye, me perdieron en la operación y después de 2 minutos volví, eso hace que el hilo de conciencia quede débil, ¿ya? Si bien acá no es lo principal de trabajar, en otras terapias sí, cuando uno trabaja la reconexión con el propósito, por ejemplo, o a través del alma familiar se conectan con otras cosas, ahí con mayor razón hay que ponerle ojo al hilo de conciencia. Pero este hilo de conciencia hace que uno esté a veces más cerca de la muerte que más cerca de la vida. Entonces, ojo ahí, porque a veces en las depresiones, por ejemplo, que también es parte de lo que podemos trabajar, ese hilo está muy deshilachado. Entonces, también es un concepto que podemos incorporar. Hemos entonces corregido fugas, barreras, todo lo que es alinear campo físico, etérico, emocional, mental, dipolos, geometrías varias en el cuerpo, y ahí recién tú puedes decidir cómo vas a cerrar todo esto. ¿Cómo yo complemento mi trabajo? Ya, porque la armonización energética es lo más básico que yo hago, o sea, es como lo que yo te diría, tómate una aspirina, es lo más básico. ¿Por qué? Porque yo siento que si todo esto está corregido, todos los otros síntomas, ay, que estoy tan triste, ay, que estoy tan cansada, que no sé qué, pasan, porque recuperas la integridad, recuperas la armonía, recuperas esa conexión, tu mente con esto, lo otro, no está este desborde, está abrumado, esta sensación de que algo me quita energía, o se me va la energía, o se me meten cosas. ¿Se fijan? Entonces, aquí tenemos un esquema básico. ¿Y yo qué hago? Desde las herramientas que yo tengo, en base a este trabajo que ya se hizo de ordenar, de reparar, de corregir, reviso si la persona además necesita terapia floral.
Porque si yo primero, yo eso siempre se lo digo a la gente, pero como que es una explicación larga. Yo no trabajo con terapia floral de forma separada. No porque no crea, o sea, la terapia floral funciona maravillosamente, sino ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, agarro un paciente, no corrijo fugas, no corrijo barreras, no armonizo nada, solo preparo terapia floral, la terapia floral va a funcionar, pero va a funcionar lento y se va a demorar lo que se tenga que demorar en corregir lo que pueda, porque también va a depender de tu expertise. Entonces, quizá yo podría usar con un paciente aloe vera y al cabo de 3 meses, 6 meses, su campo energético se va a regenerar, pero ¿por qué me voy a demorar 6 meses y voy a estar citando al paciente cada 3 semanas si lo puedo hacer en media hora? Es como, cuando digo media hora es lo que toma el trabajo aplicado, porque hay una primera media hora que es de, qué sé yo, de conversación, que suelen ser 30, 40 minutos, hay un rato de evaluación, y luego ya el trabajo aplicado no dura más de 30 minutos. Entonces, claro, la terapia floral funciona para lo que funciona y es maravillosa, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Al término de la sesión, vuelvo a evaluar qué, si la persona necesita, qué necesita y en qué dosis necesita. Y probablemente la indicación al cierre va a ser mucho menor que si lo hubiera hecho el testeo al principio, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya se corrigió el grueso del problema. Entonces, quizás lo que a la persona la desarmoniza son, qué sé yo, sus pensamientos repetitivos o su victimización, ciertos rasgos que están en su personalidad. Entonces, la terapia floral nos va a ayudar a reforzar durante el mes posterior el trabajo que se hace en la armonización energética, para que la persona no se autosabotee, para que la persona se mantenga ahí como en equilibrio, para que esté alineada con su mayor bien. Y esa fórmula es, a mí me encanta poder trabajar de esta forma porque va a ser muy precisa para lo que, no es lo que quedó pendiente, sino lo que la persona va a seguir trabajando como el tiempo que venga. Con ese trabajo, yo te apuesto que no te vuelvo a ver en 2 años. No quiero verte antes de 2 años, no quiero que te sientas mal antes de 2 años, no quiero que te sientas enfermo, ni triste, ni cansado antes de 2 años. Quiero que tengas herramientas, quiero que se resuelva esta desarmonía. Quizás te vuelvo a ver por otros temas más específicos de mi trabajo. Mira, quiero trabajar la relación con mi mamá. Ya, perfecto, ya no tiene que ver con lo otro. ¿Te fijas? Ahora, en una armonización energética, puede que la persona no te cuente ciertos temas y van a aparecer igual. O sea, aquí es una decisión si uno confronta o no confronta al paciente. Yo en general lo menciono muy sutil. Oye, me encontré una fuga en el segundo chakra. ¿Tuviste alguna pérdida? Sí, es que me hice un aborto, no pensé que era importante mencionarlo. Claro, porque esta no es una sanación de útero. Quizás la persona no venía por eso, venía porque se sentía cansada y no entendía cómo una hemorragia o un raspaje, un legrado que le hicieron hace 5 años por un aborto podía impactar en su salud emocional, en su salud energética, en su salud física. Y ahí tú puedes aprovechar el ratito quizás para darle ciertas herramientas, pero lo importante es corregir. Más que irnos en la conversación, porque esto no es terapia hablada, esto es una entrevista y es trabajo aplicado, ¿cierto? Y va a funcionar igual. ¿Tal? Y pueden aparecer otras cosas que quizás la persona no ve. A mí me pasa, y esto lo digo como con mucha eh, como contradicción, que hay pacientes que quieren controlar todo. Así, ¿qué vamos a hacer? Y quiero que me digan lo que hiciste. Esa decisión yo se las dejo a ustedes. O sea, esta necesidad del ego de controlar, la verdad es que yo no me la banco. Yo no tengo que dar explicaciones de nada, te puedo dar un pequeño resumen, mira lo que hice fue esto, esto y esto, mírate este video donde te estoy explicando en qué consiste mi trabajo, pero como que entrar en tecnicismos para mí es un gasto de tiempo porque después te voy a tener que explicar algo que claramente tú no vas a entender porque es parte de mi trabajo, ¿ya? Entonces entiendo de repente la curiosidad, pero al mismo tiempo me pasa que es como a veces es un poco excesivo. No es algo que me pase siempre, yo creo que es una de 100 personas, pero igual es molesto. Así que para que lo tengan en cuenta, qué tanto explican lo que hacen o lo que no hacen. No es porque no se pueda explicar, si ustedes se fijan, yo soy súper buena para hablar y no tengo ningún problema en traducir este lenguaje más técnico, pero es tiempo, porque ya completamos lo que era tu sesión. Entonces, seguir hablando de esto para mí no es tema. Nos vamos a coordinar para que vengas a buscar tus flores o nos coordinamos para ir a dejártela.
Si es que estás en Santiago, te las mando, si estás fuera de Santiago, pero hasta ahí llega mi trabajo. Porque esta necesidad de ocupar más tiempo, más atención, también es muy propio de la víctima y es algo que no queremos fomentar en nuestros pacientes como ese apego, esa dependencia emocional. ¿Ok? Sí, puede ser que un paciente te diga, oye, es normal que después de la armonización me sentí súper cansado y dormí 10 horas. Sí, es normal. Por eso yo suelo hacer armonizaciones los días sábados, que son días como, bueno, yo por lo menos descanso, y en la noche. Mi última sesión suele ser a las 8 y eso la dejo para armonizaciones porque así asumo que la persona ya va a descansar, va a decantar, el trabajo de sueño va a ayudar a reparar. Y puede haber una pequeña crisis de como curativa. La verdad es que cuando trabajamos desde el enfoque cuántico no es tan habitual que haya una crisis tan virulenta, pero sí puede ser que el cuerpo de alguna manera necesite limpiarse. Ya el grueso del trabajo ya se hizo, pero el cuerpo físico quizás necesita sacar algo que estaba atorado. Entonces puede experimentar, qué sé yo, algunos síntomas estomacales o ginecológicos, moco, vómito. No es lo habitual, pero podría ser que justo esa parte de tu cuerpo necesita salir. Ahora, ¿cómo distinguimos una crisis curativa de una enfermedad? Porque la crisis curativa dura 1, 2, 3 días, no más, ¿ya? Y eso es solo para limpiar. Entonces, yo ahí lo que recomiendo es cansancio, autoobservación, como hacerle caso a ese cansancio que te pide quizás dormir más temprano o no pescar ciertas cosas, y harta hidratación, porque las aguas del cuerpo necesitan ahí sacar, limpiar, esa es la forma en que el cuerpo lo hace, pero en eso consiste una armonización energética. ¿Entiendes? Por eso a mí el concepto de limpieza no me hace sentido. Puede ser que alguien me diga, no, mira, yo con mis pacientes saco todas estas cosas que están en su campo. Sí, te creo, existen, me ha pasado. No puedo decir que no. No me ha pasado, fíjense, porque aquí también viene como cuando la gente te dice, oye, tú quedas muy cargada. No, yo no quedo cargada de nada, porque yo trabajo desde un paradigma cuántico. Yo no uso mi propia energía, yo trabajo desde otro lado. ¿Se entiende? Me ha pasado de enganchar con cosas de baja vibración en mi vida personal, no en mi vida laboral. Que de repente se abrió algo o fui a un lugar o algo pasó y justo me enganché con algo. No es algo que nos pase ni constelando, ni haciendo terapia, ni haciendo una sanación, ni haciendo una armonización. No nos pasan esas cosas porque no están dentro del paradigma. Cuando uno trabaja en un campo cuántico, uno ingresa y uno sale y uno no se queda con nada que no le corresponda. Pero en la vida diaria, ¿cierto? Uno sí se puede topar con esas situaciones y nada, es una posibilidad y en esos casos yo les recomiendo más que una armonización energética recurrir, hay muchísima gente que trabaja, por ejemplo, con péndulo hebreo, con cruz de Ankh, que se dedica a yo siempre pienso que son como, es un prejuicio, pero es porque las niñas que conozco que trabajan así son así, que son como súper góticas, ¿cachai? Y yo, puede que sea un prejuicio, capaz que vaya a encontrar todo tipo de personas, pero yo conozco a harta cabra joven que se dedica al ámbito de lo paranormal, de lo demoníaco, y que claro, tú las ves y son como oscuras, me encanta eso, me fascina ese look. También puede haber una señora muy formal, no lo sé, no lo quito. Y son bastante profesionales en su área. Ahora, ¿a qué voy yo? Una cosa no quita la otra. Puede que tú tengas todos estos desarmonías que yo te acabo de nombrar, que te operaron, que el bloqueo, que el chakra, que la raíz, que no sé qué. Y además puede ser que tu campo mental esté muy expuesto y poroso a ciertos, qué sé yo, entidades, por ejemplo. Sí puede ser. Puede ser que tu campo emocional esté muy poroso. Pero si se fijan, todo esto va de la mano con lo otro. O sea, cuando yo sello tu campo energético, voy sacando, voy sacando. Lo que pasa es que yo no lo menciono. Yo no me quedo pegada en si era un demonio o era un espíritu. A mí esas cosas no me interesan. Y si yo me pillo con algo que está fuera de mis herramientas, que no me ha pasado hasta hoy, pero no digo que nunca me vaya a pasar, probablemente lo que yo haría sería derivar. ¿Sabéis qué? Encontré algo, traté y no pude sacarlo. Probablemente haría eso. ¿Ok? No me ha pasado, ¿por qué? Porque yo trabajo los campos sutiles desde el paradigma ancestral, de lo transgeneracional. Entonces, cuando yo encuentro algún parasitaje a nivel mental, lo trabajo en la generación que corresponde. Cuando yo encuentro algún parasitaje a nivel emocional, lo trabajo en la generación que corresponde, y así sucesivamente. Lo que pasa es que eso ya no es una armonización energética, eso es sanación ancestral. Y lo que me lleva a que muchas veces cuando alguien me consulta y me explica por qué quiere trabajar estos temas,
yo llego muchas veces a la conclusión de que es mejor fusionar dos cosas. Te ofrezco una armonización energética, además una sesión de sanación ancestral que se hace conjuntamente, nos toma un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a hacer dos sesiones por separado? Primero, si puedo matar dos pájaros de un tiro, y porque una cosa no va a abarcar la otra. Y la sanación ancestral no va a abarcar la desarmonía energética. Entonces, a veces, en algunos casos, cuando hay mucho trabajo que hacer, se pueden combinar ambas cosas y también se agrega la terapia floral en su respectivo momento. Y con eso nosotros ya como que decimos, ya, esto está listo. Y ahí sí que no te vuelvo a ver en 5 años, porque en verdad, que lata volver a vernos por estos temas, volvámonos a ver por otras razones, pero no porque estáis sufriendo, lo estáis pasando mal o estáis enfermos. Eso es lo diferencial de una armonización energética. Alinear chakras es un concepto que es como confuso, es poco específico. No hay garantía de que mañana no se te desequilibren de nuevo, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿estamos trabajando dentro del paradigma de la medicina cuántica? ¿Tiene un enfoque cuántico el trabajo que vas a hacer conmigo? Lo que estoy aprendiendo, lo que estoy estudiando, ¿tiene un enfoque cuántico? Porque si no, las técnicas que estás incorporando pueden estar completamente obsoletas y quizás tú tienes la mejor voluntad del mundo, pero vas a estar usando una máquina de escribir en lugar de usar la tecnología actual. La tecnología de la conciencia también es algo que va evolucionando y que está ahí, que podemos aprender, que podemos practicar, pero que necesitamos tener el conocimiento porque, vuelvo a decir, las terapias energéticas no son inocuas. Cuando hacemos un trabajo mal hecho, aunque sea con buena voluntad, podemos dejarla embarrada en el campo energético de esta persona y todo lo que eso implica a nivel mental, emocional, físico, etérico, en todos los campos. Si tienes cualquier duda, ¿ya? Cuando uno necesita una armonización energética, la verdad es que los motivos de consulta son variados. ¿Ya? O sea, alguien te puede decir, es que estoy muy cansada, es que me siento rara, es que he estado triste, es que hace tiempo que me vengo sintiendo así, es que siento que tengo poca energía. O sea, los motivos pueden ser como sensaciones o percepciones que uno tiene, puede ser que alguien te lo recomiende. A veces hay mucha gente que hace un regalo, así como, oye, mi mamá me regaló esta armonización, bla, bla. Lo encuentro hermoso. Creo que regalar salud es una cosa maravillosa. Es un acto de amor muy profundo. ¿Ya? Lo bonito del paradigma cuántico es que no es violento. Es como que se ordena la conciencia, se logra ese bienestar y es como que la persona dice, oh, ahora estoy bien. No se queda pegada en que, ay, ayer estaba mal. No, es como que un despertar. Por eso hablamos siempre de un salto cuántico a nivel de conciencia, ¿cierto? Eso es lo que hace la medicina cuántica por nosotros. Esta es la versión más básica de procedimiento energético con un paciente, ¿ya? Alucina todas las cosas que se pueden hacer a nivel de enfermedades crónicas, a nivel cerebral, a nivel de ancestralidad, o sea, ahí tenemos una gama inimaginable de opciones, pero esto es lo básico. Y muchas veces no se necesita nada más que lo básico, porque a veces uno cree que necesita muchas cosas, tú trabajas, ordenas y luego te das cuenta que todo lo otro era la mente jugándote una mala pasada, el miedo de sobrepensamiento. Y con esto resuelto, se nos ordena automáticamente. Así que les dejo esta opción, si quieren aprender, si quieren trabajar en este tema, si quieren tomarlo como paciente, tienen ya la información. Cualquier duda, tal vez tú trabajas desde otra forma y hay algo ahí que complementar, déjame tu comentario, ¿cierto? Podemos estar resolviendo dudas y perfeccionando nuestra técnica.